las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, sortílego, hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque podemos venir delante de ti, porque podemos abrir la Escritura, tu santa palabra, porque podemos ser advertidos, porque podemos hoy escuchar tu voz, Señor. Queremos oír tu palabra, queremos oír tu voz, queremos que tú nos enseñes, nos hables y que podamos entender esta palabra de principio a fin. Que seas tú abriendo el entendimiento, Señor. No queremos voz de hombre, sino queremos tu voz hablando a nuestro corazón directamente, así como tu palabra es la revelación escrita de tu voluntad, de tu voz. Háblanos con esa misma palabra en nuestro corazón, Señor. Revélanos lo que quiere decir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues vamos a iniciar el mensaje de este día. Dice entonces la palabra de Dios, aquí vemos en Deuteronomio: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Sí? Nos habla la palabra de Dios en contra precisamente del ocultismo. Tenemos que saber o tenemos que entender que Dios, que Jesús está en contra del ocultismo, en contra de toda hechicería, ¿sí? Por encima de toda hechicería y sortilegio o sortílego está nuestro Señor Jesucristo, la encarnación de toda la revelación de Dios. La fe se sustenta en la suficiencia de esta revelación y no busca otro conocimiento secreto, ¿sí? La fe se basa en el poder de Dios que está por encima de todo lo que está oculto. La definición, por decirlo así, del término ocultismo es muy amplia, ¿sí? O sea, podríamos hablar de todas las cosas, de todas las artes, por decirlo así, que conllevan las cosas que nosotros no sabemos, ¿verdad? De todo lo que está en secreto, de todas las cosas que nosotros desconocemos. El mundo del ocultismo es muy amplio, podríamos decir, desde el satanismo puro hasta, podemos hablar hasta lo más aceptado, que hoy en día podría ser los horóscopos, ¿no? Se pregunta las personas, la gente, hoy en día no te conocen o apenas te van conociendo y te preguntan de qué signo eres, ¿verdad? Los signos zodiacales pues vienen precisamente del horóscopo, y los horóscopos tienen que ver mucho con la astrología, que es diferente a la astronomía, ¿verdad? La astronomía es el estudio científico de los planetas y de las estrellas, ¿verdad? O sea, la ciencia. Y la astrología es precisamente cuando ya se le da un significado religioso oculto a los movimientos de las estrellas y demás, y de la Tierra y de los planetas, y bueno, ellos te predicen, por decirlo así, cómo te va a ir, dependiendo del día en que tú naciste. Te asignan un signo del zodiaco, y se supone que eso te va a marcar toda la vida, ¿no? Así como la gente que echa las suertes, o que lee la mano, o que te lee el tarot, o de diferentes prácticas ocultistas. Bueno, pues el fin de todo eso pues es precisamente a ti decirte cómo te va a ir, ¿no? O sea, descubrir tu destino, descubrir cosas que están ocultas a tus ojos, ¿verdad? Pero precisamente hablamos que Dios está por encima de todas esas cosas, y la base del cristianismo es precisamente nosotros tener fe. Lo que salva al hombre es la fe en Jesús, es la gracia de Dios. Jesús murió por ti para que tengas vida eterna. Y la fe es la que te lleva, el medio que te acerca a la gracia de Dios es la fe. Por medio de la fe podemos ser salvos.
¿sí? ¿Y la fe en quién? La fe en Jesús, la fe en su muerte, la fe en su sacrificio. Si nosotros dejamos a un lado la fe y empezamos a tener esa inclinación hacia el ocultismo, pues entonces estamos nosotros abandonando la confianza en Dios y más bien quiero yo confiar en mis propios medios. Por eso dice la Biblia que como pecado de hechicería es la rebeldía, ¿sí? O sea, ¿por qué, qué tiene que ver ser rebelde con el ser hechicero? Bueno, pues precisamente el hechicero lo que quiere es por sus propios medios descubrir la verdad, descubrir lo oculto. Es como cuando el Satanás, la serpiente antigua, engaña a Eva y le dice, bueno, pues Dios sabe que si tú comes del fruto de este árbol, no vas a morir, sino vas a ser como Dios, ¿sí? Entonces, ahí Satanás está acercándole al hombre como que el conocimiento de todo y le está diciendo, tú vas a ser como Dios, tú vas a poder hacer como Dios. ¿Cuál fue el pecado precisamente de Satanás? ¿Alguien sabe cuál fue el pecado que hizo caer al diablo? No. ¿Cuál fue? El querer ser igual que Dios, ¿verdad? O sea, sí nos dice que tenía una posición muy alta, porque él era un querubín protector, pero precisamente su error, su pecado, fue querer ser igual a Dios, ¿sí? O sea, él pensó que él podía tener el poder de Dios, él pensó que podía llegar a ser en la posición de Dios. Y cuando tienta al hombre, cuando tienta a Eva, ¿qué le dice? No vas a morir, sino sabe Dios que el día que comas este fruto vas a ser como él. O sea, ¿qué fue lo que hizo? Le transmitió el mismo pecado de soberbia, el mismo pecado de querer ser como Dios. ¿Y qué es lo que te dice el mundo el día de hoy? Tú puedes ser quien quieras ser, tú puedes llegar a tener éxito. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el éxito para el mundo? Pues ser el mejor, ser el más alto, ser el más rico. Hablábamos la semana pasada, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre? Ganar el mundo y perder su alma. ¿Qué es lo que te dice el mundo? Aquí vas a ganar el mundo. El éxito es ganar el mundo, el éxito es tener dinero, riqueza. Ser como Dios, eso te venden. Pero en realidad, precisamente, ese es el error muchas veces, ¿no? Cuando nosotros queremos y practicamos cualquier cosa ocultista, tiene que ver con abandono la confianza en Dios, abandono la fe de Dios, abandono la gracia de Cristo, porque dice la palabra que no podemos ser vasos mezclados, o soy de Dios o soy del diablo, ¿verdad? O sea, no puedo ser un instrumento del mal y un instrumento del bien. O sea, un árbol bueno no puede dar frutos malos, un árbol malo no puede dar frutos buenos, de una misma fuente no sale agua dulce y agua amarga, ¿sí? O sea, muchos ejemplos pone Jesús acerca de eso, ¿no? O sea, no podemos estar en dos frentes a la vez. Tenemos que ser, o somos templo del Espíritu Santo, o somos templo de los demonios. Por eso también te dice la Escritura que un hombre de Dios, o en este caso también una mujer, no podemos someternos a la prostitución, ¿verdad? Porque dice, entonces te vas a hacer uno. Cuando el hombre y la mujer tienen intimidad, o cuando una persona tiene intimidad con otra, pues dice, se vuelven una sola carne. Entonces, si tu templo eres una persona que mora el Espíritu Santo en ti, ¿cómo te vas a unir en una sola carne a una persona que trae demonios? ¿Verdad? O sea, en este caso dice, pues, ¿cómo te vas a prostituir? ¿Cómo vas a hacerte uno con la prostituta? Pues no puedes, o sea, no puede estar, o es templo de Dios o es templo de los demonios, ¿no? Entonces, la Escritura prohíbe terminantemente estar envuelto en cualquiera de estas prácticas. Volvamos a Deuteronomio 18, dice, no sea hallado en ti, en el verso 10, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esta era una práctica antigua de hechicería. Ni quien practique adivinación. Aquí ya nos está hablando de varias prácticas, ¿no? Adivinación, agorero, sortílego, hechicero, encantador, adivino, mago, ni quien consulte a los muertos. Y nos dice que todas estas prácticas, dice, es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Tenemos que acordarnos que en este punto, precisamente Moisés se dirige al pueblo antes de que crucen el río Jordán para entrar a la tierra prometida. O sea, el pueblo de Dios había salido de Egipto, Dios los había liberado de Egipto, que también era otra tierra donde se hacían muchos
artes mágicas, inclusive Dios le dio poder a Moisés y a Aarón para que ellos hicieran señales delante del faraón, y dice la palabra que los hechiceros del faraón hacían las mismas señales que llevaban Moisés y Aarón, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera, el diablo dice que él se viste como ángel de luz, ángel bueno. O sea, en ese sentido tenemos que entender que la hechicería no es que nosotros podamos definir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, no, es que es magia blanca, magia negra, esto es inocente, o por ejemplo, como decimos, pues el Halloween o el Día de Muertos. El Halloween es el malo, dicen algunos, ¿verdad? Porque eso es lo americano, es los monstruos, es lo feo, es lo que no es nuestra cultura. Pero el Día de Muertos está bien, porque el Día de Muertos, eso es mexicano y eso es recordar a tus seres queridos y demás. Pero en realidad aquí nos dice la palabra de Dios que no hay cosas buenas o cosas malas. O sea, nos dice que todas estas cosas están mal. Cualquier tipo de hechicería, ¿verdad? O sea, no nos dice que algo esté bien. No nos dice, te voy a dar chance de hacer esto y de esto no. O esto es la magia blanca, sí está bien, y la magia negra está mal. ¿Sí? O sea, leer las cartas está mal, pero el tarot es el bueno. O sea, no tiene nada que ver. Todo está mal, dice aquí, quien consulta a los muertos, ¿verdad? O sea, el festejo del día 2 de noviembre, ¿cuánto se parece, no? A esta parte de consultar a los muertos, porque finalmente la gente pone un altar y piensa que en ese altar viene la persona amada, la persona que está muerta, y de repente va a comer esa comida que tú le pongas, porque pues va a tener una ventana en la cual esa persona que está en el mundo de los muertos puede regresar al mundo de los vivos. En realidad eso es hechicería pura, ¿sí? Y tiene que ver mucho con el Halloween. O sea, no podemos nosotros separar dos cosas y decir, es que el Halloween es lo malo y esto es lo bueno. O el Halloween no es tan malo porque pues nada más son dulces. O sea, ¿qué le va a hacer daño a un niño de encontrar dulces de su vecino? No hay nada de malo. Es el día en el cual los niños se pueden vestir, en el día en el cual los niños pueden jugar, el día los niños pueden hacerles una fiesta con globos y con cosas, y ellos se divierten y salen a la calle, piden dulces, se los ponen en una calabacita y luego llegan y se divierten. ¿Qué de malo va a tener eso? Dicen muchas personas. ¿Qué de malo hay en eso? ¿Qué de malo hay en eso? Bueno, pues precisamente yo te puedo decir que dice uno de los autores más famosos cristianos que ha escrito, él escribió unas obras que llegaron a millones de personas. Él dice que tenía dice, para los demonios hay dos cosas que les encanta, que los hombres hagan con ellos. Los demonios les encanta una cosa, es que las personas crean que no existen. ¿Ya? O sea, si tú crees que los demonios no existen, a los demonios les encanta eso. ¿Por qué? Porque existe un extremo, que nosotros no le hagamos caso y digamos, eso no existe, eso es mentira. No, los fantasmas no existen, los demonios no existen. Uy, no, esas son puras cosas de películas, y mira, ahí está el santo contra las momias y se ve que el murciélago hasta trae un hilito y lo están haciendo así. Y la gente se ríe, eso es pura mentira, eso, no, los efectos especiales, las películas de terror son las de más bajo presupuesto, no tienen ningún sentido, la historia es bien mala, siempre pasa lo mismo. O sea, empezamos a hacer de cuenta que es pura mentira. O sea, las hechicerías, no, los hechiceros siempre es pura falacia. Las personas los mediums que se vuelven tu tío, tu tía, y que te hablan con voz, ellos no saben nada, ellos nada más te están tanteando y están diciendo cosas que creen de ti porque te vieron que llegaste una mujer sola, pues va a decir, claro, que estás divorciada. ¿Me entiendes? O sea, hay gente que piensa que todo eso es una mentira, que dicen que todo es un show, que es una falacia. Bueno, a los demonios les encanta eso. ¿Sabes por qué? Porque precisamente te agarran desprevenido, ¿sí? Por ahí dicen que no sé si alguien sea lo suficientemente adulto como yo para encontrar en tu memoria la guerra de Vietnam. ¿Alguien sabe acerca de la guerra de Vietnam?
No sé si alguien sepa algo acerca de eso, pero es una guerra que Estados Unidos participó en Asia, ¿verdad? En Vietnam. ¿Y tú sabes por qué perdieron la guerra de Vietnam los americanos? ¿Alguien sabe? ¿No? Estuvieron como 3 años en Vietnam y mandaron todas sus tropas, o bueno, mandaron un buen destacamento porque no querían, si tú buscas en Google, dice que el propósito fue que no querían que los nazis avanzaran, ¿verdad? Pero el comunismo, más bien, perdón, el comunismo no querían que avanzara en ese país. Pero finalmente los vietnamitas llegaron a derrotar al ejército más poderoso del mundo. ¿Y sabes por qué lo derrotaron? ¿Alguien se imagina? Porque Vietnam, que es un país, búscalo en el mapa, es un país chiquitito, busca a Estados Unidos en un mapa, es un país grandototote, ¿sí? Y imagínate el ejército de un país así chiquititito contra un ejército de un país grandototote y 3 años de guerra. Y finalmente ganó Vietnam. ¿Por qué ganó Vietnam? ¿Alguna idea? ¿No? Porque la guerra fue en Vietnam. Precisamente porque Vietnam conocía su tierra. ¿Sí? Porque los vietnamitas conocían dónde se estaba haciendo esa pelea. ¿Sí? Entonces, cuando ellos llegaron a hacer la lucha contra Vietnam, precisamente los vietnamitas se ocultaban en su tierra. O sea, Vietnam es conocido como una tierra donde hay mucha selva, donde hay muchos lugares donde te puedes ocultar. Y de repente los soldados americanos llegaron a una tierra donde ellos no conocían la selva, no conocían los peligros, no conocían la flora, la fauna, y de repente los vietnamitas se ocultaban, y de repente inclusive mandaban a los niños, y los soldados americanos veían, oye, pues mira, un niño, no, pues ¿qué va a hacer un niño? No va a hacer nada malo, pero el niño traía un explosivo y mataba un montón de soldados. Y de repente, pues veían todo la selva y los picaban las serpientes y demás, y empezaron las bajas, empezaron a enfermarse, el tiempo empezó a obrar en su contra, hasta que Estados Unidos dijo, esta guerra no tiene ni para cuándo, y no tiene sentido seguir aquí. Entonces retiraron las tropas, y mucho se habla acerca de los veteranos de Vietnam, cómo han sufrido traumas de ver tantas muertes de sus propios amigos y haber vivido en el lodo, en condiciones muy difíciles, de haber tenido esos traumas, de haber estado en la guerra de Vietnam. Entonces imagínate, te lo digo porque así es el diablo. El diablo lo que quiere es que creas que no existe. ¿Por qué? Porque de esa manera él te puede agarrar desprevenido. Él te puede agarrar distraído. Él te puede agarrar de una manera en la cual tú no sabes por dónde te va a llegar. ¿Sí? O sea, imagínate cuántos años tiene Satanás, cuántos años tienes tú. Si tú ves a un niño de 3 o 4 años, ¿quién va a saber más? ¿Tú o el niño? Imagínate, si tú tuvieras que engañarlo, ¿podrías engañar a un niño de 4 años? Si yo te dijera, engaña a ese niño de 4 años, ¿alguien cree que un niño de 4 años puede saber más que tú? ¿Quién lo va a engañar? ¿Tú o el niño? Pues nosotros, ¿verdad? Podemos engañarlo muy fácilmente. Cualquier cosa que le digas, tú sabes por dónde lo puedes engañar. Es como dicen, es como darle un dulce a un niño. Así el diablo, ¿cuántos años tiene y cuántos años tienes tú? ¿Tú crees que él no sabe algo que decirte como para engañarte? Claro que él sabe muchas cosas. Y precisamente ese es el problema cuando nosotros le abrimos la puerta a una cosa ocultista, que nosotros le estamos abriendo la puerta a un mundo que nosotros no conocemos. Queremos pelearnos con un mundo que nosotros no sabemos dónde está. Es como si te metes a una selva de noche. ¿Quién va a ganar? ¿El que vive ahí o tú que llegas por primera vez y no sabes nada? Precisamente, acuérdate de la guerra de Vietnam o de cuando puedas investiga un poquito acerca de ese suceso histórico y te vas a dar cuenta de que el ejército más grande y poderoso del mundo perdió contra un ejército muy pequeño precisamente por las condiciones del lugar. O sea, porque se adentraron en un lugar que ellos desconocían. Entonces, en este caso,
nosotros no debemos desconocer que el mundo espiritual es verdad, es real. No podemos nosotros decir, es que esto es mentira. No, no es mentira, es verdad. Y número dos, este autor decía que también a los demonios les encanta que tú demuestres un interés excesivo, ¿sí? O sea, cuando tú te vuelves un fan, cuando tú dices, no, sí existe, entonces voy a investigar, wow, música para los oídos de los demonios, ¿verdad? O sea, el que tú te intereses demasiado, y te lo voy a poner como cualquier persona de nosotros que hayamos trabajado en ventas, tú te das cuenta cuando una persona está interesada en un artículo, ¿verdad? Y si tú detectas que una persona llega a tu puesto donde tú estás vendiendo y esa persona empieza a preguntar y tú le ves todo el interés de comprar, llega un punto en el que el vendedor sabe que esa persona va a comprar. No es necesario que la persona le diga voy a comprar. Tú sabes que va a comprar. Es como si tú estás vendiendo celulares y pasa una persona y de repente se detiene en tu puesto y dice, oye, es que, sí, ¿qué le puedo ayudar? ¿En qué anda buscando? No, pues es que andaba buscando un celular. Pues yo vendo celulares. Ok, ¿y qué tipo de celular quiere? No, pues quiero un celular, pues más o menos que me cueste unos 2,000, 3,000 pesos. Lo necesito para hoy porque necesito ya tener una comunicación. Me están hablando y no sé ni quién es, entonces necesito contactarme con unos familiares que tengo, necesito un WhatsApp, pero ahorita. Tú sabes que esa persona te va a comprar. ¿Verdad? No necesita decirte te voy a comprar. Tú sabes que esa persona te va a comprar. Entonces, ¿qué haces? Pues sacas los productos y todo y demás. Y cuando tú le sacas los productos, a lo mejor esa persona ya está hasta con el teléfono en la mano y te dice, oye, ¿tienes para pago? Sí, sí tengo para pago. Ok. Y ya cuando te dice, oye, pero ¿tienes un descuento? Muchas veces hasta el vendedor dice, ya no necesito ni siquiera darle un descuento, porque este señor ya tiene el celular en la mano, se lo va a llevar, ¿verdad? O a veces personas que dicen, bueno, pues, ¿y si me llevo 3 o 4? No sé, ¿verdad? Artículos de otro tipo o demás. ¿Y si me llevo el cargador y la funda? Entonces tú dices, esta persona ya cayó, o sea, ya va a comprar, ¿verdad? Es igual con los demonios. Cuando tú empiezas a preguntar, pero ¿qué es esta práctica? ¿Pero cómo es? ¿Pero y la ouija cómo se mueve? ¿Pero las cartas cómo hay que tirarlas? Oye, ¿pero la mano cómo se lee? Y empiezas a buscar en internet y todo ese tipo de cosas. Los demonios dicen, este ya es mi cliente. ¿Sí me entiendes? O sea, este ya cayó, sí. Ujú. Claro. Ujú, ujú. Claro. Ujú. Claro, sí, o sea, hay preguntas puntuales que nosotros podemos hacer y precisamente tratamos de puntualizar, ¿verdad? Pero aquí creo que el punto es por el lado de que cuando nosotros nos interesamos mucho en saber, ¿verdad? O sea, no lo digo así como esa parte donde digo, bueno, tengo una duda acerca de que si esto puede ser así, ¿no? O sea, podemos preguntar y de hecho creo que es el mejor lugar que puedes venir a preguntar a una iglesia, o sea, a una persona cristiana, ¿no? Pero nos referimos más como esa simpatía, como decían por ahí hace tiempo, una simpatía por el diablo, ¿no? O sea, como esas ganas de aprender, ¿no? Porque también a veces hay etapas en la historia o en la vida de las personas. De repente podemos decir, bueno, pues hay, o sea, la primera etapa donde la persona entra en contacto con el ocultismo es cuando empieza de curioso. O sea,
la curiosidad. Dicen por ahí, la curiosidad mató al gato, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el gatito se acerca a ver qué es y a lo mejor pues es una trampa, ¿no? Entonces, así empezamos nosotros, como que una curiosidad. Oye, ¿qué será? O la clásica persona que se pone a ver una película de terror, ¿no? Oye, ¿cómo es eso, no? O la clásica persona que empieza a jugar. O sea, yo creo que la línea se cruza cuando tú empiezas a participar en algo de eso. Por eso también decimos que las fiestas estas, ¿no? Que vienen en estos días, por eso nosotros reprendemos ese tipo de cosas, las exponemos y dice no participéis en las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Porque realmente tú puedes decir, es un juego, es una cosa sin inocente, ¿verdad? Pero ya el hecho de que tú te acercas a esa parte y participes de algo de ese tipo, ya es como que tú le estás haciendo un guiño al diablo, ¿no? Es preferible no interesarse, ¿sí? O sea, aquí la cuestión sería, bueno, ¿sí? ¿Existe? Sí. O sea, estar consciente, claro, existe. Yo sé que existe y por cuanto sé que existe, ¿qué tengo que hacer? Estar lo más lejos, ¿no? Es como si tú tienes de vecino o cerca un punto de droga. ¿Qué vas a hacer? Si tú quieres acercarte al punto de droga o a los dealers, ¿cómo se llaman? A los distribuidores o narcomenudistas, no sé, ¿verdad? Si tú te quieres acercar a ellos, pues bueno, pues vas a ir con ellos o vas a platicar con ellos o vas a pasar por ahí, les vas a echar una plática. Sí, pero no estoy hablando de droga. No, sí, pero te estás relacionando con ese tipo de personas, ¿verdad? O sea, estás como que acercándote a esa área, a ese punto. Si tú lo que quieres es no tener nada que ver con drogas, lo que vas a hacer es, mira, doy un pasito para allá, ¿verdad? O sea, y si sé que en la calle de atrás, sí, 5, 10, 11. No participes en las obras cosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Así es, así es. Claro, sí, o sea, en eso sí tenemos que ser muy específicos de no participar. O sea, ¿por qué? Porque realmente no me va a traer bendición y sí me puede afectar, ¿no? Entonces, si yo no quiero ser parte de eso, ¿sabes qué? Yo sé que está del otro lado de la calle, mejor me voy de este lado, ¿verdad? O sea, mejor me aparto, me hago a un lado. Mientras más lejos esté, mejor. ¿Existe el narco? Sí, sí existe el narco. ¿Y cómo lo sé? Pues yo lo sé. ¿Que tengo amigos narcos? No, no tengo ningún amigo narco. ¿Sí? Oye, ¿y tú has sabido o tienes contacto o sabes dónde comprar? No, la verdad no lo sé. Y gracias a Dios nunca he tenido una bolsita de, ni de polvo, ni de hierba, ni de nada en mis manos. Gracias a Dios. Y planeo y pienso, con la gracia de Dios, no acercarme a eso jamás en la vida. ¿Sí? Entonces es lo mismo. O sea, si yo quiero permanecer limpio de eso, pues no tengo por qué coquetearle. No tengo por qué decir, ay, como yo jamás he caído en eso, vámonos a ver qué es. Ayer o no sé qué día me puso mi hijo una representación de cómo es el efecto de las drogas en el cuerpo de las personas. Y lo simulan con un pollito, ¿no? Que se encuentra como una semillita amarilla, le llama la atención y de repente pues está entre que sí que no. A veces primero pasa caminando y lo ve así, ¿no? Y se va. Pero de repente pasa o sigue caminando hacia adelante y se encuentra otra, le llama la atención y la absorbe y se va volando por los cielos y le va muy bien, ¿no? Pero ya después empieza a absorber más hasta que llega un punto en el que se le viene la noche y está todo ya ido, ¿verdad? Entonces, volvemos a ese punto, ¿no? El primer error que podemos nosotros llegar a tener, y créeme que ahorita que estaba yo investigando el tema, de repente, incluso con estudios bíblicos de otras iglesias, de repente se ponen muy específicos, o sea, se ponen como a detallar demasiado de que si esto y esto y esto y esto, y la verdad,
ni siquiera edifica. O sea, no es necesario nosotros hablar y ser tan específicos acerca de todas las prácticas del mal, porque sabemos que está mal. Cuando algo no te lleva a Cristo, cuando algo es una práctica que no está dentro de Dios, o sea, ¿cuáles son las prácticas cristianas? Orar, leer la Biblia, estar en la iglesia, cantar, ¿sí? Meditar en Dios. Esas son las cosas que hace un cristiano. Más allá de eso, pues yo creo que ya no es apropiado, ¿verdad? O sea, todo lo que tenga que ver, además de esas cosas, pues es mejor evitarlas. Ignorarlas, exactamente, ¿sí? O sea, es mejor no meterse en eso porque realmente nos va a traer un mal a nuestra vida, ¿verdad? Moisés menciona 8 actividades espiritistas que aún hoy se practican: adivinación, agorero, sortílego, hechicería, encantador, vaticinador, magia, consultar a los muertos, que no son actividades claramente diferentes, a veces se mezclan entre sí, ¿sí? Pero todas buscan tener el conocimiento de lo oculto por medio de espíritus o fuerzas misteriosas sobrenaturales. Además, que intentan ejercer control y poder sobre la gente o acontecimientos. Algo que sí tenemos que tener bien claro es que a veces la gente piensa que tiene que acudir a una hechicería o una práctica ocultista para tener protección. O sea, a veces ellos dicen, no, es que te tienes que proteger o tienes que hacer un amarre o no sé qué tipo de cosas ellos dicen para que hagas un conjuro en contra de otro conjuro. Pero yo quiero decirte que cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú eres un hijo de Dios, dice que el maligno no te toca, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos que tener miedo. O sea, en ese sentido, es como cuando Satanás se presenta con Jesús en el desierto y lo tienta y le dice, adórame, ¿no? Imagínate, o sea, yo quiero imaginarme por un momento, pensando, o a lo mejor en mi cabeza viendo a Jesús con un pensamiento fuerte, una fuerte tentación, adorar a Satanás. O sea, imagínate, porque Jesús lo tuvo, o sea, tuvo ese pensamiento. Adórame, le dijo. Si postrado me adorares, yo te daré todos los reinos de la tierra. Eso quiere decir que al menos en la mente de Jesús tuvo que haber estado la tentación de adorar a Satanás, ¿sí? Y Satanás lo tentó en esa parte, pero dice que Jesús inmediatamente lo que hizo fue dirigir su mente y dirigir a Satanás hacia la palabra de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿verdad? O sea, su mente es bien importante, por eso insistimos también en la lectura de la palabra de Dios, porque si no conocemos la palabra de Dios, pues no sabemos qué responder a las tinieblas. O sea, todo lo que Satanás te quiera poner en tu mente, lo tienes que repeler. El mejor repelente hacia las cosas de Satanás es la palabra de Dios. Entonces, en esa parte, o sea, ¿sabes qué? No, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una parte con Cristo, Satanás no te toca. No tienes por qué tener miedo. No, es que viene la gente, a veces nos escribe a través de internet, o no sé, o viene la gente y dice, no, es que yo no sé, es que yo creo que mis vecinos me están haciendo brujería, yo creo que la gente me tiene un amarre, yo creo que alguien esto me hizo daño. No tengas miedo, no tengas miedo. O sea, muchas veces los mismos demonios utilizan esas cosas para atraer tu atención. ¿Y qué tal que tengo esto? ¿Y qué tal que tengo el otro? ¿Y qué tal que me hicieron brujería? ¿Y qué tal que me enfermé porque alguien me hizo un mal de ojo? ¿Y qué tal que necesito una limpia? ¿Y qué tal que necesito esto? Ahora sí para tener suerte. No, no necesitas eso. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás yéndote con el mismo encantador, ¿sí? Pero estás yendo al mismo lugar de donde quieres salir, te estás embarrando más. O sea, quiero salir de esto, pero voy con el mismo que me tiene amarrado. Pues no puedes hacer eso. Siempre, o sea, acuérdate que Satanás es el padre de toda mentira. Entonces, como él es el padre de toda mentira, lo que él va a hacer es mentirte siempre. Entonces, es como aquellos que te muestran dice dónde quedó la bolita, ¿no? Y tú dices, ay, yo voy a ganar, y te dejan ganar, que te dejan ganar 1 o 2 veces para que te enganches, y ahora sí, síguele apostando, y vas a ganar un premio mayor, y ya cuando tú les quitaste 10, pero apostaste 30, dicen ellos, bueno, me quedo con los 30.
¿verdad? Es un engaño, es una estafa. Así es. No, protégeme de esto. Sí, cómo no, yo te protejo, pero me vas a dar esto. Y entonces a la mera hora ya te das cuenta que terminaste perdiendo más. ¿Sí? O sea, no tenemos por qué caer en... O sea, acuérdate, lo que les gusta a los demonios es que les muestres mucho interés. Cuando tú le demuestras mucho interés a algo, el vendedor dice, este ya cayó, este ya compró, ya nada más voy a ver qué tanto le meto. Y a veces te dicen, no, sí, llévese la membresía turística y usted va a disfrutar tantos días en la playa. Pero si le mete esto, va a tener todo incluido. Pero si le mete esto, le va a tener un crucero. Pero si le mete esto, va a tener no una semana, sino 2. Pero si le metes, y ibas por una cosa y ya terminaste comprando 20. ¿Sí? O sea, tienes que tener cuidado. Pero de todas maneras, aunque hayas comprado una, el vendedor siempre gana. ¿Sí? O sea, acuérdate de eso. De todas maneras, ya caíste. Tenemos que tener cuidado con esto. La Deuteronomio significa segunda ley, ¿sí? Por eso también la palabra de Dios nos habla desde Levítico, que es el libro de la ley, nos habla acerca de esto. Vamos a ver Levítico 19, verso 26. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, lo dice la palabra de Dios muy claramente. Luego nos dice en el verso 31, creo, 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo, Jehová, vuestro Dios. Y también vemos en 26, dice, y la persona que atendiera a los encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Fíjate cómo Dios maneja la palabra prostituirse. O sea, cuando nosotros abandonamos la ley de Dios, abandonamos la fidelidad para con Dios y nos vamos a encantadores, a divinos, dice, para prostituirse tras de ellos. O sea, Dios lo toma como que nosotros estamos siéndole infiel a Él, ¿sí? O sea, es una infidelidad hacia Dios, me estoy yendo tras otras prácticas que son contrarias a Él. Tenemos que tener bien claro que todo esto es contrario hacia Dios. Si miramos el Nuevo Testamento, también vemos el rechazo hacia lo oculto. Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, Hechos, acuérdate, nos habla, después de los evangelios, que nos hablan de la vida de Cristo, nos hablan el libro de los Hechos, en la historia después de que Jesús resucita y asciende al cielo, es la historia de los primeros cristianos. Y dice que aquí muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Imagínate una fortuna que se perdió. Alguien hubiera dicho, bueno, pues véndanlos o subástenlos. No, la iglesia de los primeros tiempos, ellos fueron muy específicos, muy radicales, y ellos dijeron, no queremos que nada de esto permanezca, ¿sí? Y precisamente Dios también, cuando le iba a dar a su pueblo la tierra prometida, les dijo, todo esto ustedes lo tienen que hacer a un lado, se tienen que deshacer de todas estas prácticas, no las hagan, ¿sí? No, porque precisamente por estas cosas yo estoy desechando estos pueblos. Y así dice que los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, se deshicieron totalmente de eso. Gálatas 5:20, que nos habla de la palabra de Dios de las obras de la carne, nos dice que obras de la carne también son idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Pero nos ponen los primeros dos de este versículo, dice idolatría y hechicerías, ¿verdad? O sea, el ser idólatra, ser hechicero. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos habla de hechicerías de todo en general. Lo que vimos en el Antiguo Testamento, por eso hablamos de Deuteronomio, para como que ir desglosando un poquito esas prácticas, pero en la práctica o en la palabra hechicería, Dios nos quiere dar a entender todo tipo de arte oculta, todo tipo de práctica oculta, todo tipo de cuestión satánica, mágica, hechicera, adivinos, cualquier conjuro, simbolismos, etcétera, ¿verdad? Todo tiene que ver en esta misma parte.
Acuérdate que también cuando nosotros decimos un borracho no se convierte o sea, no se despierta una persona un día y dice, voy a ser un borracho. Y ya de ahí, tomando el primer trago, se vuelve una persona que no deja el vicio toda la vida. No, o sea, es una persona que empieza poco a poco. Así empezamos con las prácticas ocultistas poco a poco y nos vamos metiendo en ese mundo. Hasta que hay personas que se vuelven practicantes oficiales, buscan un grupo, son parte de asambleas o de reuniones espiritistas o de clubes, etcétera. Pues ya esas personas se adentran en lo más profundo. Pero con que seas una persona simpatizante, pues con eso basta para que la Biblia te trate a ti como una persona hechicera. ¿Por qué Dios está opuesto a la participación del oculto? Uno de los motivos es porque le quitas la gloria a Dios, ¿verdad? O sea, cuando nosotros tratamos de hacer las cosas por otro medio, le estamos quitando la gloria a Dios, ¿verdad? O sea, le estamos quitando el lugar que Dios tiene y queremos nosotros exaltarnos por nosotros mismos, ¿verdad? O sea, el mago, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues decir, yo puedo hacerlo, ¿verdad? Yo hago cosas que nadie más hace. El vidente que dice, pues yo veo cosas que nadie más puede. El adivino dice, pues yo sé cosas que los demás no las saben, solo yo, ¿verdad? Entonces, realmente en esa parte, nosotros estamos dejando a un lado a Dios para exaltar nuestro propio egoísmo, ¿verdad? Igual que Dios, exactamente. Exactamente. O sea, Satanás cayó, o sea, Dios desechó al diablo y fíjate qué convincente es que todavía dice que él arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo. O sea, qué tanto poder de convencimiento tiene el diablo que precisamente dice que a los mismos ángeles que ya vivían en la presencia de Dios, convenció a uno de cada tres. O sea, la tercera parte de los ángeles del cielo fueron condenados con Satanás a precisamente ellos, ¿dónde están ahorita? ¿Tú sabes dónde están? Aquí en la tierra. ¿Sí? Es tremendo, o sea, si lo pensamos, no estaríamos tan tranquilos, ¿verdad? Es como cuando está lleno de ratas un lugar y no las ves. Y de repente apagas la luz en la noche y te callas y empieza la actividad. Qué miedo, ¿no? Imagínate, o sea, así es el mundo. El mundo el día de hoy dice que, por eso dice la palabra de Dios, el mundo entero está bajo el maligno. Y si nosotros pudiéramos hacer un poquito de conciencia de esto, no seríamos tan simples, ¿verdad? O sea, porque a veces somos simples, a veces decimos, va, no pasa nada, esto, no te pasa nada si tienes a Cristo, pero por eso tu principal interés en este mundo tiene que ser estar bien con Él, con Dios, con el Dios de dioses, ¿sí? Porque Él es el que te puede proteger, tú no te puedes proteger. Imagínate, si yo me quedo sin protección de Dios, pues ahí sí, qué miedo, ¿no? Qué miedo estar en una tierra donde habita la tercera parte de los ángeles, pero son caídos, y donde Satanás está enojado, dice la palabra de Dios, porque sabe que le queda poco tiempo. O sea, entonces ahí tenemos que ser muy, muy sabios en el sentido de que al que tengo que buscar, sí, a Dios. Él es mi protector, Él es mi guía, Él es mi fuerza, Él es mi luz, Él es mi Padre, ¿sí? Él es mi Salvador. Por eso tengo que estar bien pegado al fuego, porque Él es el que me puede ayudar, ¿sí? Eh, regresamos a Deuteronomio 18, en el verso 15 al 19. Son los versos que siguen, tiene que estar después de lo que ya pusiste. Dice, el profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Dios
a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. ¿Sí? Dice verso 18, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Sí? Fíjate, más a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahora vamos a siguiente versículo, es Hechos, capítulo 3, 22 y 23. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Este profeta, o de aquí, es figura precisamente del Señor Jesús, ¿verdad? Desde aquel tiempo ya se había profetizado de que Jesús iba a venir, que Jesús iba a hablar y que a Él tenemos que oír. Entonces, cuando nosotros hablamos y cuando nosotros prestamos oído a otra persona que no es Dios, que no viene de Dios, que no es la palabra de Dios, estamos dejando de escuchar las palabras que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Cuál otro versículo tenemos hoy? Primera Timoteo 4:1, con esto terminamos, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Fíjate, hoy en día no solamente el peligro está afuera, en lo que es manifiesto, para nosotros los cristianos, sí, tenemos muy claro que el Halloween, los monstruos, los demonios, el Día de Muertos, esas prácticas, ok, a lo mejor pueden ser cosas muy claras que yo a ti, a lo mejor otra persona en el mundo, en la calle, no lo va a entender o va a ser más difícil de que me lo entienda. A lo mejor nosotros los que estamos aquí en la iglesia es muy fácil entenderlo, pero también la palabra de Dios nos dice que en los posteriores tiempos algunos apostatarán. ¿Qué es apostatar? Es abandonar, abandonarán la fe, se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. También en algún punto podemos nosotros pensar dónde está la mayor fuerza demoníaca, dónde está la mayor fuerza ocultista o del demonio. Bueno, pues precisamente en la religión, en las religiones hay más poder, por decirlo así, el diablo ocupa más su tiempo en engañar por medio de doctrinas falsas que por medio de las cosas que están muy evidentes. ¿Por qué? Porque las cosas evidentes ya no tienes que convencer a la persona sabe a lo que va. Si la persona va con un vidente o con un adivino, con una gitana, con un hechicero, ya saben a lo que se están metiendo. Si van con un brujo, pues ya saben a lo que van, ¿sí? Pero muchas veces las personas que se acercan a un lugar donde supuestamente se predica la palabra de Dios y entonces empiezan a engañarse tras la prosperidad o tras doctrinas de demonios. Entonces, en ese punto hay que tener también mucho cuidado porque dice que escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuando la Biblia te habla de doctrinas de demonios, te está hablando de doctrinas, de enseñanzas que parecen que son bíblicas, pero están fuera de la enseñanza de Dios. Por eso también tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y qué actitud debemos de tomar ante lo oculto? Bueno, los horóscopos y todas las cosas aceptadas en el mundo, hacerlos a un lado. Si una persona a mí me pregunta qué signo eres, yo no soy ninguno, ¿sí? O sea, yo no observo esas cosas, no sigo esas cosas. Si alguien me quiere leer la mano, me niego. En un viaje que hicimos, llegó una bruja o algo así y dice, te regalo esto. Le dije, no lo quiero. Me dijo, no, pero es que a una gitana nunca se le niega eso. Pues discúlpeme, pero yo no lo voy a aceptar. O sea, ¿cuál es nuestra actitud hacia eso? Repudio. No participo, no lo hago, no lo quiero, no lo doy, no es. ¿Verdad? Todos los días puede ir un niño a nuestro comedor a pedir dulces, pero ten por seguro que el 31 no se les va a dar ningún dulce, ¿sí? O sea, no se les va a dar. ¿Por qué? Porque no participamos en eso. Y a la gente se le dice específicamente, no participamos en eso, no lo vamos a hacer. No vamos a llevar ofrendas a nuestros muertos. Yo respeto mucho la memoria de todos mis familiares, los amo,
y espero que estén en la gloria con Dios, pero no les voy a llevar flores el día 2 de noviembre. ¿Sí? O sea, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no me voy a hacer partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, no debemos de actuar así, de esa manera. Y nuestra actitud, pues dice la palabra de Dios que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. ¿La fe en quién? En el Señor Jesucristo. ¿Sí? Tenemos que tener la fe basada en Jesús y en nadie más. Y lo oculto, pues realmente Dios lo ha de sacar a la luz a su tiempo. ¿Sí? Cuando Jesús resucita y le dicen los discípulos, dinos qué va a ser de ti, qué va a ser del fin de los tiempos. Le dice, a ustedes no les toca saber, Dios tiene sus tiempos para hacer las cosas, pero recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Sí? O sea, hagamos lo que Dios nos pide que hagamos en nuestra vida, lo que debemos de hacer, y Dios sabe en su momento cómo van a ser las cosas. Amén. Bueno, vamos a terminar, si gustan ponerse de pie para hacer una oración. Damos gracias a Dios que nos da su palabra, que nos da entendimiento, y pedimos que nos guarde de todo mal, que guarde a nuestros familiares, aquellas personas que hacen las cosas muchas veces sin un conocimiento, porque sabemos que hay muchas personas que son inocentes. No quiere decir que no sean culpables delante de Dios por hacer prácticas ocultistas, pero inocentemente se hacen muchas cosas. Pedimos por esas personas que Dios guarde a los niños principalmente del mal, que muchas veces como padres se les lleva a cosas que realmente no edifican, pero nosotros pidamos por esos niños que realmente necesitan permanecer en inocencia, necesitan permanecer con Dios, que el maligno no los toque. Amén. Padre, te pedimos en esta mañana por todas estas personas, Señor, que son aún a veces familiares nuestros, a aquellas personas de nuestro país que el día de hoy no tienen el conocimiento de tu palabra, Señor, y muchas veces se hacen cosas por costumbre, se hacen cosas por cultura, Padre, pero tú quieres que cambiemos nuestra mente. Señor, ayúdanos a esparcir tu palabra, a predicar con nuestro ejemplo, a predicar sobre Cristo y Jesús que ha resucitado y que da vida de entre los muertos, Señor. Padre, ayúdanos a difundir tu palabra. Guarda a los niños, Señor, en estos días, porque sabemos que el diablo a los primeros que quiere atacar son a los pequeños, Señor. Padre, ayúdanos a ser un agente de cambio en medio de nuestra comunidad para que seamos personas de bien, Señor. Guárdanos del mal, guárdanos de Satanás, de sus maquinaciones, y queremos estar siempre contigo, Señor. Nosotros nos hacemos siervos tuyos, nos entregamos a ti, Señor, y sabemos que tú eres el único que ha vencido a Satanás en la cruz. Gracias por tu amor, gracias por tu victoria, y queremos siempre seguir contigo. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues pueden tomar asiento.